tardes en México. Están viendo en varias regiones del globo, así es que muy buenos días o muy buenas noches, según sea el caso. Estamos hoy de plácemes porque vamos a tener la oportunidad de tocar un tema fundamental que tiene que ver con la naturaleza compleja, yo diría, con la esencialidad compleja que tiene el fenómeno, todos los fenómenos jurídicos, de la mano de dos grandes expertos, además muy queridos amigos de esta casa, el aula Tiempo de Derechos. Agradecemos en nombre de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, Pro Derechos Humanos, la presencia del magistrado Cuauhtémoc Cuéllar, del doctor Óscar Huicochea. Voy a presentar a este último en primer lugar para darle el uso de la voz y que nos introduzca un poco a este tema de las teorías críticas del derecho, cómo se pasó de una certeza supuestamente racional y exacta a la complejidad, a la conciencia de la complejidad en el razonamiento jurídico. Me da muchísimo gusto, Óscar, que estés aquí con nosotros. Quiero mandarte, primero que nada, un abrazo con total agradecimiento por parte del aula y la revista Tiempo de Derechos. Y por otro lado, desearte toda la fortuna del mundo en esta fundación que estás llevando a cabo del Centro de Investigación y Estudios Críticos en Derecho, que es tan importante. Tú la presides, tú la desarrollas, la has puesto en el tintero y está hoy por hoy, como se dice por aquí en México, en los cuernos de la luna, porque todos y todas esperamos que ese sea el gran centro de pensamiento de asunción de la complejidad en un mundo como el nuestro, el legal jurídico tan necesitado de esta conciencia. Bienvenido, Óscar. El doctor Huicochea es un reconocido experto en estudios críticos y para nosotros es un gran honor tenerlo aquí. Adelante, doctor Óscar Huicochea. Claro que sí, pues palabras, no sé si bien merecidas, creo que me llena mucho de satisfacción, querido doctor Rafa, desde hace ya algunos años el conocernos. Para mí es de verdad una referencia en lo que implica la construcción del intelecto en materia jurídica su persona. Así que bueno, me llena de mucha satisfacción esas palabras y trataré de hacerlo mejor como presidente y fundador de este centro de estudios. Pues bueno, también agradezco evidentemente a todos los organizadores, a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, Tiempo de Derecho también como una prestigiosa revista. Iniciaré planteando algunas bases de lo que implica la teoría crítica, sin abundar demasiado, tenemos poco tiempo, pero sí creo que es importante pues delinear hacia dónde va a ir esta conversación. Por supuesto que agradezco a mi amigo Cuauhtémoc, que pues desde hace tiempo también se sumó a este oleaje de crítica y bueno, trataremos de despejar hacia dónde vamos o qué queremos decir con esto de la crítica como tal. Entonces, pues antes de iniciar con esta charla, me topé con un texto de esas ocasiones a veces curiosas que toca la existencia, así como a veces nosotros vamos a alguna librería y bien, aparentemente de forma azarosa nos topamos con un libro. Volví a releer un poco la introducción de un libro de Pierre Legendre que tituló como La fábrica del hombre occidental y me llamó mucho la atención, insisto, a veces de manera bastante paradójica, estas palabras. Decía Pierre Legendre, de manera muy concreta, que existe hoy, y hace ya algunos años que lo escribió, un miedo a pensar fuera de toda consigna que ha hecho del hombre su libertad, o que hay un mundo tenebroso de las genealogías, hay un miedo a descubrir qué hay detrás de los fenómenos jurídicos en este caso, y que se ha destruido el misterio. Y dice este autor también que hay una necesidad de restaurar la duda. Y me pareció muy interesante justo empezar a dialogar sobre qué implica las teorías críticas para aquellos que no tengan tanta experiencia en ello, no obstante que en el día a día se hace. El recordar una parte de una entrevista que hace poco tuve con el desafortunadamente ya fallecido Carlos María Cárcova, un gran ponente de teorías críticas. Cuando arranco esta entrevista le pregunto que cómo inició en el camino de las teorías críticas. Y él de manera muy rápida me contestó que inició en el camino de las teorías críticas porque lo que estudiaba en las facultades de Derecho no alcanzaba a reflejar la complejidad
de lo que en aquel entonces en la dictadura argentina pues veía en calle. A mí me atrapó esa respuesta, creo que sin demasiado tecnicismo, elaboradas teorías, me condujo, me llevó de la mano a darme cuenta que en el ámbito jurídico en muchas ocasiones vivimos en un ambiente autorreferencial. Estas frases a veces de los profesores cuando nos decían que la ley es la ley, es un buen ejemplo de lo que existe en nuestra mente como juristas. Y entonces, desde hace tiempo, reafirmando esto que les comento de la entrevista, de que no alcanza en muchas ocasiones lo que nosotros estudiamos en facultades de Derecho, o lo que se termina replicando en órganos jurisdiccionales, sea de cualquier ámbito y en cualquier país, lamentablemente, implica precisamente que nosotros partimos de una base filosófica, epistemológica, donde el centro de atención estaba en la norma. Entonces aprendimos a conocer a cabalidad cuáles eran los sistemas de vigencia, de validez, en manos de este gran autor, Kelsen, pero nos fuimos despojando de lo social. El derecho se fue distanciando cada vez más de lo que un italiano de apellido Grossi decía, el posicionamiento ontológico de lo real. Es decir, nos alejamos por factores de poder, por factores de quien ejercía en aquel entonces el príncipe. Quiero pensar o quiero posicionarme en esa época después de la Edad Media, donde se dieron cuenta del papel del derecho para poder construir ideologías, pero fuimos alejándonos de ese tipo de problemas sociales. El derecho se concentró en una estructura cerrada de pensamiento, quitando los aspectos axiológicos, quitando los aspectos sociales, y poco a poco nos fuimos pues metiendo en un ámbito que descansó en la lógica, en esa lógica pesada, en esa lógica deóntica, que pues a través de este método silogístico, pues por muchos años y todavía lo tenemos, no quiere decir que sea algo peyorativo, pero insisto, no alcanza a solventar pues diferentes problemáticas que la historia constantemente nos va narrando, ¿no? Ustedes saben perfectamente que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un parteaguas, hubo un movimiento de tuerca importante a nivel pues de todo el globo terráqueo en cuanto a modificar esta forma de presentar al derecho y no circunscribirse netamente a lo normativo, sino darle pie a otras formas mucho más amplias para poder explicar ciertas paradojas que el derecho establecía. Entonces, en esa medida, pues ustedes saben también que se crearon, bueno, no se crearon, sino se estructuró un nuevo método con base en principios, alcanzar otro estatus jurídico para poder solventar problemáticas como en el realismo estadounidense se presentaron de qué va a pasar si no existe una regla que me regule si un nieto mata al abuelo, etcétera. La serie de fallos que ustedes ya conocen. Y las teorías críticas entonces empezaron a abordar este tipo de ámbitos, empezaron a incluso cuestionar si lo que denominamos derecho emana única y exclusivamente del Estado o si existe una posibilidad, por ejemplo, con Boaventura de Sousa Santos, que mi amigo Cuauhtémoc también es fiel seguidor, si podemos decir esta expresión, de lo que pasa, por ejemplo, en las favelas en Brasil o en diferentes comunidades originarias en Colombia, donde no precisamente el Estado como tal lo conocemos nosotros a nivel de un poder jurídico, político, social, pues es el único a partir del cual se construyen normas y es el único que construye algún dispositivo jurídico. Y ayer también, viendo un programa ya de hace tiempo grabado de un escritor en Argentina muy famoso, también ya falleció, Ricardo Piglia, contaba un poco cuál era el papel del intérprete. Y él decía en el ámbito literario que hacía falta volver a traducir aquellas obras que son estelares en el ámbito de lo que implica netamente la escritura, la prosa. Decía, hay que volver a interpretar a no sé, a El Quijote, a grandes escritores como Cortázar o como Faulkner. Y la intención era, y a donde los quiero invitar a la reflexión, es que el
en el ámbito de la literatura se necesita acoplar esos textos a los tiempos en los cuales se vive. Decía él que interesante es que ahora un intérprete pueda decirnos algo distinto porque no existe ese texto originario. El propio texto del cual se desarrolló esa obra, pues era la visión que se tenía por parte de ciertos sujetos y que trataban de plasmar en este caso en literatura. Y yo entonces me puse a pensar un poco que el papel de la teoría crítica implica eso precisamente, es una especie de resumen o condensación de lo que se invita a reflexionar. Un texto no puede suponerse como fijado en el tiempo, como si tuviera una esencia, qué peligrosa es esa palabra de la esencia, sino lo que es necesario es irla acoplando a los diferentes tiempos, a los diferentes contextos, a los diferentes movimientos sociales. No todo el jurista tiene esta oportunidad de abordar el fenómeno que se le presenta, por ejemplo, en un órgano jurisdiccional desde lo antropológico, desde lo sociológico. Me parece que es altamente necesario para nosotros entrarle a ese tipo de debates, ser ese gran lector, ese intérprete que constantemente está cuestionando desde dónde emana eso que el legislador crea o eso que la sociedad empieza a plasmar en diferentes conductas, en fenómenos, y que después el derecho al final del día trata de regular. Esto que observamos en los últimos años, por ejemplo, de lo que implica la equidad de género o lo que implica la inteligencia artificial o lo que implica el fenómeno migratorio, son manifestaciones que han estado ahí desde hace muchos años. No me refiero en cuanto a estos temas en lo particular, sino que siempre hay movimientos sociales. Y entonces el derecho, y en este caso el jurista, tiene que estar preparado con aquellos insumos, con aquellas herramientas que le permitan vislumbrar ese mundo. Me parece que el punto de vista desde lo que implica una teoría de la decisión judicial a partir de la complejidad, es decir, nos dimos cuenta a partir de la modernidad que nuestro medio, nuestra herramienta que en teoría se presentaba como la máxima potencia para poder describir el mundo, y que era la ciencia a través de los procesos racionales, pues cayó en un desuso y sobre todo cayó en un mito, como dice Grossi. Terminamos no cuestionando, no volviendo a repensar estas instituciones y dejándolas como si prácticamente nosotros conociéramos ya la totalidad de lo que implica la existencia humana. Eso, en pocas palabras, implica la complejidad, que no podemos abarcar las diferentes formas de expresión de lo que implica la realidad o las diferentes realidades, y que entonces, si me permiten la metáfora, nosotros como juristas tenemos solamente una pequeña forma de adentrarnos en ese pastel enorme que implica la existencia, y necesitamos de numerosas herramientas para poder pues evitar la mayor cantidad de caos. Si entonces contamos con todavía menos herramientas, si suponemos que podemos construir una decisión jurídica únicamente a la luz de lo que implica un ordenamiento jurídico, únicamente a la luz de la Constitución, creyendo que podemos hacer solamente una interpretación a la letra de la ley, o creyendo que tenemos una neutralidad jurídica o una especie de asepsia ideológica, pues entonces estaremos en graves problemas, porque la vida no presenta eso. La vida presenta diferentes formas de estructurarse, de manifestarse. Y es ahí entonces donde dejaría este primer acercamiento para entrarle a este debate que indudablemente desde el punto de vista propio, que es más académico, sin que tampoco me haya alejado del ámbito jurisdiccional en donde también he estado, en comunión, por supuesto, con mi buen amigo Cuauhtémoc, que se dedica desde hace mucho tiempo ya como tal a la resolución de conflictos, y donde se ve de manera muy concreta que estos temas no son algo que solamente se queda en un libro o en aspectos dogmáticos, sino que al final del día se aterrizan y se están haciendo como tal. Sí es, Oscar. Has hecho muy bien en señalar lo importante que resulta este tema para la aplicación práctica, para la vivencia del derecho. Recordabas a don Paolo Grossi, que recién falleció este año y que nos abrió mucho los ojos. Él, desde su sitial como profesor de la Universidad de Florencia o después como presidente, juez de la Corte Constitucional Italiana, En la Corte acerca de todas Constitucional. estas mitologías, ¿verdad? De la modernidad, como muy bien decías. Todo lo que nos van metiendo en la facultad de Derecho, un poco para reproducir la jerarquía al estilo de Duncan Kennedy, que después
nos vemos precisados a desmontar para tener un ejercicio eficaz de la propia profesión, ¿no? Que solo se puede dar a través de los análisis críticos, como muy bien ha señalado, ni qué decir en materia de derechos humanos, que es preocupación de muchos en este foro privilegiado. Muchas gracias, doctor Huicochea. Vamos a darle entonces, como muy bien también señalabas, la palabra a un reconocidísimo experto, muy querido amigo, muy apreciado y admirado magistrado de circuito, adscrito al segundo tribunal de circuito en materia civil y del trabajo. Para quienes nos estén viendo fuera de México, hay que decir que los tribunales de circuito son tribunales de jurisdicción federal, que tienen mucho que ver con el famoso juicio mexicano de amparo. Por lo tanto, el doctor Cuauhtémoc Cuéllar de Luna, además de ser un jurista muy reconocido en las materias civil y laboral, es también un reconocido experto en el juicio federal por excelencia, que es el juicio de garantías, el juicio de amparo en nuestro país. Como les decía, está adscrito al segundo tribunal colegiado civil y del trabajo del 17º circuito allá en el estado grande del norte, en el estado de Chihuahua, ¿no? Con la muchacha chula de Chihuahua, como dice la canción. Así es que lo escuchamos con gran admiración y estima. Vamos a aprender muchísimo en esta tarde. Gracias por el privilegio de aprender de usted, magistrado. Apreciado doctor, muchísimas gracias por tan afectiva recepción en este lugar que poco a poco se ha ido consagrando también dentro del ámbito jurídico mexicano, como lo es obviamente la Fundación, la revista El Tiempo de los Derechos, y su labor siempre presente, además en redes sociales, donde está activo colocando los temas que hoy convierten a las plazas públicas, a la plaza jurídica, ahora en estas nuevas formas en las que nos comunicamos. Verdaderamente muy agradecido por el honor de estar en este lugar, cabe decir, recorren grandes personalidades. Así es que para mí es un gozo y un placer no solamente estar acá, sino también acompañado del doctor Oscar Huicochea, quien es evidentemente un fiel promotor de estas corrientes críticas y no, nada menos su centro recién inaugurado tiene que ver precisamente con este objeto. Comentábamos antes de entrar en el programa que están escuchándonos algunos alumnos y alumnas de una maestría en Derechos Humanos. Qué interesante tenerlos aquí, bienvenidos. Y a mí me gustaría complementar un poco lo que ha dicho el maestro Huicochea, precisamente desde la visión de lo que yo hago. Y también aquí venga una advertencia para todos aquellos filósofos del derecho, a todos estos especialistas, doctorandos que hay en la materia. Yo soy un juez, yo me dedico a juzgar, ese es, digamos, mi oficio, si me permiten la expresión. Sin embargo, como lo decía atinadamente el doctor Estrada Mitchell, en mi formación como juzgador he tenido la responsabilidad de ir trabajando lo que en México se conoce como el juicio de amparo, que es un medio de control constitucional. Es decir, mi competencia tanto como juez federal como ahora como magistrado de circuito siempre ha sido el de interpretar a la Constitución, el de darle un contenido a la Constitución, y en ese sentido, digamos que el reto de adentrarme a otro tipo de estudios diferentes a los estudios que serán completamente normativos, siempre ha estado presente en mi formación. Como algunos de ustedes saben, tienen conocimiento, México tiene una reforma constitucional muy importante en el año de 2011, en esta región del continente, se les llama la reforma en derechos humanos. La crítica, digamos, especializada en materia constitucional ha establecido que esta reforma llega tarde a este país, ¿no? Digamos, fuera de los movimientos precisamente de reforma constitucional en la Argentina, de los 90, en Colombia, obviamente la inercia que ha tenido Costa Rica, por supuesto Uruguay, otros países de la región, no quisiera dejar a ninguno fuera. México llega hasta 2011 a una reforma de este calado, donde precisamente se genera un campo propicio para las teorías críticas del derecho. Recordando a una sentida maestra también, yo estudié un máster en Derechos Humanos y Democracia en la Flaxo, es una universidad que aparte está en toda Latinoamérica. Mi maestra, la doctora Sandra Serrano, decía que si la reforma en derechos humanos algo nos invitaba a hacer, era a ser críticos con las normas. Esa era una premisa que señalaba. La reforma permite al operador jurídico, al juez, al estudiante, a ser críticos con las normas. Con esto, evidentemente, trataba de establecer, digamos, un enfoque determinante en cuestionar lo que hemos practicado durante nuestra esencia
digamos, constitucional, que es el positivismo jurídico, también llamado de alguna forma como el formalismo jurídico. ¿Y cómo hay que hacer esto? ¿Cómo es ser crítico? ¿De qué se trata? ¿Simplemente de ponernos en contra de los status quo, de las situaciones que han estado permeando? Pues no necesariamente. Para ello ya hay precisamente una serie de corrientes. Yo me atrevería a decir que sin duda la más reconocida sería por supuesto, el marxismo, que es donde surge una de las principales corrientes en contra del derecho en general, al calificarlo como un instrumento de dominación, y a partir de ahí, bueno, se vienen desenvolviendo una serie de estudios precisamente que tratan de poner en el centro de atención el hecho de algo que comentaba Oscar, en el sentido de que el derecho también puede ser un discurso político, un discurso de poder, y no necesariamente esta neutralidad axiológica en la que muchos, de manera obviamente inconsciente, partimos cuando empezamos a hacer nuestros estudios en la licenciatura en Derecho o en cualquier posgrado. A mí me gusta mucho también en este enfoque citar a un maestro colombiano, el doctor Mauricio García Villegas, que tiene un libro muy interesante que les recomiendo, que se llama Sociología y Estudios Críticos de Derecho, donde él hace un relato precisamente de la historia, de la estrategia de la codificación, desde el famoso Código Napoleón. Nos habla de cómo surge la idea de tener una constitución civil, como se le conocía al Código de Napoleón, cuál fue la lucha entre los franceses que generaron esta idea y, por supuesto, los antagónicos que se empiezan a presentar en la misma Europa de esa época, pero principalmente en los Estados Unidos, con la corriente del realismo jurídico. Si ustedes se acercan a este tipo de literatura, se van a dar cuenta que desde hace mucho tiempo hemos estado debatiendo el famoso, hoy y muy presente y desafortunado concepto que es derecho y sociedad. Es decir, un concepto que aparentemente debería estar unido. El derecho está formulado para regir las relaciones sociales, las relaciones humanas. Sin embargo, los estudios críticos y principalmente los estudios sociolegales con los que ahora contamos dan cuenta de lo que se conoce como, decía yo desafortunadamente, el divorcio entre el derecho y la sociedad. Esto, digamos que es un fogón importante para las teorías críticas, y entonces empezamos a cuestionarnos, repito, desde estas ideas del instrumento de dominación, desde esta idea de que un día nacimos en esta parte del mundo, y cuando decidimos estudiar Derecho nos dimos cuenta que el primer maestro que tenemos enfrente, que es normalmente en la clase de introducción al estudio del Derecho, nos dice, las reglas del juego son estas y ya vamos a aprender normas jurídicas, ¿no? Pero jamás nadie nos dijo si este diseño lo hizo alguien que fue un iluminado, o es una teoría, digamos, una ciencia social completamente comprobada en su funcionalidad. Simplemente dicen, aquí hay un código que se llama Código Civil, Código Mercantil, es una constitución, hay una jerarquía entre este tipo de ordenamientos y listo, vamos a aprender derecho, ¿no? Escuchando también de las entrevistas tan interesantes que está generando desde el Centro de Estudios Críticos el doctor Huicochea. Recientemente tuvo a una reconocida jurista mexicana a la que yo admiro y respeto profundamente, que es la doctora Ana Laura Magaloni, que ya decía esto en unas palabras muchísimo más precisas. Decía, bueno, yo cuando estudié Derecho me di cuenta que no estudiaba fenómeno social, no estudiaba lo que realmente pasaba en las calles, en las plazas, en los condominios, en los centros de trabajo. Yo estudiaba normas. Y así fue la idea con la cual yo crecí, estudiando lo que yo aspiraba como un ideal de justicia, ¿no? Esto, insisto, como ustedes podrán apreciarlo, compañeras, estudiantes, marca claramente el hecho de que nuestra formación normalmente ha sido acrítica, pensando que esa cancha, ese conglomerado de reglas, digamos que es un dichado de sabiduría que, llevándola a cabo a buen término, va a permitirnos a todos regularnos como entes entre nuestros conflictos que podamos presentar de intereses y de anhelos como conglomerado, ¿no? Por supuesto que esto no es así, y entonces decía yo, este autor, Mauricio García Villegas, decía, ¿por qué no empezamos a preguntarnos por qué somos positivistas, o por qué hemos crecido bajo la cultura del formalismo jurídico? Y esto lo relata precisamente haciendo una confrontación entre lo que es la idea original de Napoleón, los primeros académicos, los primeros teóricos franceses que trataron de interpretar el código. Hay una frase ahí que la doctrina contemporánea no se atreve a decir
si es cierta, si es anecdótica o si es inventada en la historia del derecho, donde se dice que cuando Napoleón empezó a escuchar los primeros comentarios sobre su código, decía, mi código está arruinado. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque hay una clara idea de que la estrategia de la codificación, estas personas que pensaban al derecho en la forma en como lo practicamos en la región, tenían también la idea de que el derecho podía controlar. El derecho era un instrumento de poder y por lo tanto ahí se compromete lo que hemos conversado también, su famosa neutralidad axiológica, ¿no? Los realistas jurídicos siempre fueron críticos de esta idea, decían que el derecho era menos importante de lo que la gente pensaba, o de lo que la gente quería creer. El derecho precisamente no podía estar alejado de la realidad social, de los estudios empíricos, de los datos, de las cosas que estaban arrojando. Por ahí escucho un regreso, doctor, de alguna computadora. ¿Estoy bien? Sí, perdóneme, magistrado. Tocayo, está prendido algún micrófono y se oye el fondo. Ingeniero Barba, si pudiéramos silenciar ese micrófono. Pensé que era yo, pero puedo continuar. No, es aquí. Ahí está, listo. Adelante, doctor Cuellar. Decía yo, cuando uno empieza a escuchar a los realistas, en lo personal, llama mucho mi atención que estos debates que se dieron en 1800, por allá decía en Europa, principalmente en Francia, porque obviamente el formalismo jurídico surge prácticamente en toda la Europa occidental, me he dado cuenta que empezamos en la región, y esto lo dice Mauricio García Villegas, empezamos practicando un derecho, creyendo que el derecho que así tenemos es perfecto. Y la realidad es que las críticas a esta práctica del derecho son verdaderamente ya de mucho tiempo atrás, de siglos podría decirlo. Y ahora, precisamente, para todas y todas ustedes, podrán darse cuenta, lo decía el maestro Huicochea, que estamos pasando, ya hablando de términos muy jurídicos, de términos muy constitucionales, de un Estado de derecho a un Estado democrático y constitucional de derecho. Esto tiene unas implicaciones muy importantes para la forma en cómo concebimos el propio derecho positivo, en el que yo veo difícil que algún día el pensamiento jurídico dominante en la región pueda ser algo diferente, es decir, creo que estamos condenados a ser, digamos, positivistas o de alguna manera formalistas por haber nacido en esta región. Y no con esto quiero decir precisamente que el realismo jurídico es la respuesta o esta teoría crítica a tantos de nuestros problemas, no, pero sí es importante conocer desde atrás del telón, desde atrás del escenario, cómo ha surgido el derecho, cómo se fue conformando el derecho, qué se ha dicho del derecho escrito, por qué hay una estrategia de la codificación, cuáles son las críticas que se han presentado precisamente a esta forma de autorregularnos, porque nos vamos a dar cuenta, decía yo, de que este dilema realmente ha tenido ya muy buenas razones para matizarlo. Y precisamente se hablaba yo de este traslado del Estado de Derecho al Estado Democrático Constitucional, donde básicamente vamos a reconceptualizar nuestra idea de constitución, de una constitución programática, una constitución como un ideario político, a una constitución como norma jurídica contenida de principios, de valores y sobre todo de reconocimiento de derechos humanos. Cuando esta constitución cambia en esa concepción, entonces se vuelve importante darle contenido a todo eso que está ahí, que dice derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al debido proceso, derecho a acceso a la justicia. Y entonces la complejidad nos empieza a llevar al hecho de decir el fenómeno jurídico no lo puedo entender más desde el derecho. Y ahí es donde viene el reto para nosotros los que estudiamos la codificación, de salirnos un poquito de lo que es estrictamente el derecho para vincularlos. En lo personal, yo he seguido más la corriente de los estudios sociolegales, los estudios empíricos, la sociología jurídica, la antropología jurídica, la teoría política, por supuesto, y en todas estas disciplinas sociales vamos a encontrar una serie de elementos, una serie de enfoques que van a permitir no solamente explicarnos mejor lo que está pasando en realidad o lo que produce el derecho a la realidad, sino tener una visión, digamos, estructural de los problemas de tal suerte que le permitan a quienes proponen interpretar la Constitución, las constituciones, los tratados internacionales, los derechos humanos, una dimensión más allá
necesariamente de lo estrictamente jurídico a lo normativo para darle esa dimensión social y poder concluir o terminar este divorcio del que yo hablaba entre derecho y sociedad. Por ahí alguien dijo en alguna ocasión, no tengo el nombre del afortunado, que los derechos humanos son tan importantes que no pueden estar exclusivamente en manos de abogados o de jueces. Y con esto también nos da un enfoque de cómo, insisto, el fenómeno jurídico hoy ya no lo podemos solamente degustar desde lo normativo y por eso implicarnos en otro tipo de corrientes, críticas o en otro tipo de disciplinas sociales son fundamentales en la formación y en la razón práctica de por qué podríamos reutilizar esta idea del positivismo jurídico en una dimensión mucho más incierta, mucho más, con preguntas más difíciles y por tanto tratar de darle esa funcionalidad que hasta hoy, digamos, podemos decirlo así, de manera general, ha carecido la forma en cómo practicamos y cómo ejercemos el derecho. Como juez que controla la Constitución, quisiera compartirles que mi experiencia es, sobre todo en un amparo que ha tenido serias dificultades para evolucionar como instrumento protector de derechos fundamentales, y esto lo digo a comparación de otros instrumentos en la región, que la bibliografía también da cuenta de que la mayoría de los instrumentos de garantías de derechos son inspiración del amparo mexicano, pero también se da cuenta prácticamente desde la última parte del siglo XX en que muchos de estos instrumentos han superado al amparo mexicano, y decía yo que desafortunadamente me he dado cuenta como muchos de los problemas que tenemos en las personas con el poder se repiten y se repiten y se repiten, y esto habla precisamente no solamente de la deficiencia del instrumento mismo, sino de una falta del entendimiento de lo que realmente está haciendo el derecho de las personas y del por qué tener una visión muchísimo más completa fuera del derecho a través de teoría crítica nos puede permitir tener mejores soluciones, como creo yo los han practicado otros países que al final, y esto lo diré seguramente en la segunda parte, resultan también esfuerzos insuficientes porque para poder salir de los problemas que como región nos ocupan, bueno, se requiere un poquito más que buenos jueces o buenas intenciones o buenos postulados jurídicos. En realidad se trata de un esfuerzo mucho mayor, donde precisamente los estudios críticos y principalmente los estudios empíricos del derecho nos están arrojando datos muy interesantes que permiten replantearnos las preguntas y por tanto buscar, como siempre, en un afán de mejorar, soluciones mucho más benéficas para todas y para todos. Yo aquí dejaría mi intervención, doctor, y me gustaría escuchar a Óscar a ver qué nos podría complementar sobre estas ideas. Por supuesto, pero qué importante lo que nos ha comentado, magistrado, porque a veces pasa o pasaba cuando nos enseñaban clase, como usted recordaba, en esa famosa introducción al estudio del derecho, ocurría que creíamos que el derecho era eso, ¿no? Lo más progresista pasaba por ser kelseniano, ¿no? Normativista. Y resulta que, bueno, eso tuvo, digamos que poca eficacia para resolver problemas muy estructurales de injusticia, como los que aquejan a nuestros países. Acabamos de ver lo que está ocurriendo en el Perú, por ejemplo, ¿no? Así es que, bueno, como usted dice, para la segunda mitad de este programa podemos platicar sobre eso. Será un gusto ver el contrapunto que ponga Óscar Huicochea, que seguramente estará muy de acuerdo con todo esto, también dicho, también puesto, como si fueran un par de banderillas que nos ha comentado el doctor Cuellar de Luna. Adelante, Óscar, te escuchamos. Recuerden que en el Claro Zoom que sí. y en esta partecita, perdón, en el chat del Zoom y en esta partecita que se llama Q&A, o sea, preguntas y respuestas, estaremos atentos para contestar las inquietudes que tengan respecto a este programa tan vivificante, si me lo permiten, ambos, Óscar y Cuauhtémoc. Adelante. Me quedo pensando, querido doctor Rafa, querido magistrado Cuauhtémoc, y evidentemente a todos los que nos hacen favor de acompañarnos, que evidentemente esta parte de lo no reflexivo o de lo no crítico no es exclusivo, evidentemente, del ámbito jurídico, del derecho. Es importante el mencionar esto porque la filosofía, la epistemología, que son sociología, antropología jurídica, como también lo comentaba Cuauhtémoc, pues evidentemente son áreas del conocimiento que están edificadas en buena medida, si es que así se lleva,
para poder cuestionar el entorno, las diferentes hipótesis, las diferentes ideas que se desarrollan al interior de. Hay un científico, Thomas Samuel Kuhn, que decía que en este texto muy bonito de la estructura de las revoluciones científicas, que cuando un paradigma, entendiendo un paradigma al final del día, un método, una forma de tratar de observar la realidad o de describirla, cuando ya no alcanzaban a resolver las problemáticas sociales, se tenía que mutar, se tenía que transformar ese paradigma. En el ámbito jurídico, lamentablemente, a veces se tiende a transformar estos paradigmas no porque se vaya acorde con las problemáticas sociales, sino para un posicionamiento ideológico. Y me queda pensando, insisto, en esta parte de cómo la tecnología, la técnica sobre todo, ha desplazado a la filosofía. Abundan mucho, por ejemplo, los cursos de argumentación, pero poco de filosofía. Con esta famosa iniciativa Bolonia, que desde hace mucho tiempo recorre Europa y que trata de tecnificar el conocimiento, principalmente en escuelas de grado universitario. Y me venía insisto, la reflexión de en el siglo XX, dos decesos que creo que son bastante pues particulares o referenciales. La muerte de Heidegger, como un gran filósofo, para muchos le quitan un poco de su peso ideológico por haberse inmiscuido o se le relacionó directamente con el movimiento nazi. Pero bueno, quedémonos con esta parte de lo que implica la construcción de ideas a nivel de este filósofo, que termina medio olvidado en Selva Negra a los 86 años, perdiendo por completo esta lucha de volver a repensar lo que implica el humano en el siglo XX en aquel entonces, y el suicidio de Paul Celan, que fue un gran poeta de origen judío, pero alemán de nacimiento como tal, que termina aventándose en un puente de París. Es creo que sintomático eso, el poeta como aquel que expresa la verdad, no porque se crea desde el punto de vista poético que existe una sola verdad mónada, sino porque precisamente logra a través de la poesía al lector inmiscuirnos en lo que implica la no posibilidad justo de poder describir lo que implica la existencia, y por eso mismo trabaja con metáforas, y eso se acerca a esta frase de la verdad, suicidándose en París, dando una muestra de que no había, y todavía siento que no hay, un camino para esa reflexión. Byung-Chul Han, este filósofo de Corea del Sur, en un texto bastante lindo que intituló como Por favor, cierra los ojos, denuncia precisamente esta imposibilidad de la sociedad que tenemos hoy en día, junto con Bauman, ya también fallecido este último, de la sociedad líquida, de no poder reflexionar sobre nuestro presente. Y eso lamentablemente en el ámbito jurídico se ve de manera muy directa. Estos espacios son realmente un bálsamo y son una esperanza, déjenme decirlo así, para poder hacer algo distinto con lo que nosotros constantemente edificamos en sentencias, en jurisprudencias, porque terminaría con esto. Lo que hace en buena medida una teoría crítica es hacer visible aquellos discursos que desde la hegemonía, desde de poder, desde el discurso hegemónico, terminan por ser completamente invisibilizados. Entonces, esta parte es muy necesaria a nivel de la mente del jurista cuando entra en facultad de derecho y después ya en órganos jurisdiccionales o en el litigio o en la investigación, de que pueda tener esta apertura, de que la teoría crítica, como bien decía Cuauhtémoc, no, si bien puede partir en un andamiaje de un mundo marxista, hoy en día tiene otras connotaciones. Hoy en día, al final del día, nos invita a reflexionar, por ejemplo, en pensar en el derecho no como una norma, sino como un discurso, y entonces centrarle a la forma en la cual se construye por parte de todos los que estamos involucrados, desde la sociedad, desde los juristas, desde los investigadores, desde los titulares en órganos jurisdiccionales, y donde podamos acercar esto a las desventajas sociales que cada día lamentablemente son más. Así que bueno, esa parte también me gustaría comentarla. Me impresiona mucho, Oscar, el punto de contacto entre un pensador tan crítico como fue el ya citado Paolo Grossi, que era un católico
Hombre, no uno de Pedro el Ermitaño, pero un creyente muy firme en su fe, con marxismos, con posiciones de extrema izquierda, con la propia teología y jurisprudencia de la liberación. Es decir, cuando hay honestidad intelectual se pueden, y ánimo crítico y complejizante, se pueden encontrar puntos de contacto en los pensamientos que nos pudieran parecer más disímbolos, ¿no? ¿Qué opina usted, magistrado Cuéllar? Sí, sin duda, doctor. Fíjese que es una de las premisas que yo precisamente hoy más reflexiono cuando tengo oportunidad de charlar con gente como usted o con Oscar, con el que las charlas son interminables además y a veces pareciera no ponernos de acuerdo y sobre todo porque la realidad, hablando de México, que es donde yo trabajo, donde yo ejerzo mi profesión, bueno, es una realidad que está encontrada también desde este tipo de pensamientos, como usted lo dice, ¿no? Por un lado, y yéndonos más a esta parte del derecho, donde quisiera yo tratar de aterrizar un poquito esto para que los estudiantes que nos están escuchando, el público en general que nos escucha, pudiera tener una idea un poquito más concreta de lo que estamos tratando de reflexionar, es que hoy en día, precisamente mientras hay críticas, por ejemplo, al sistema interamericano. En México es muy común hablar a un sector de la academia serio, diría yo, de otro grupo como aquellos que tienen fiebre interamericana, ¿no? Que todo lo quieren resolver a través del control de la convencionalidad, de un sistema, digamos, internacional, y quienes cuestionan severamente que eso atenta a la soberanía más pura de un Estado, de un legislador democrático, a quienes dicen que eso además raya en la inseguridad jurídica, en una indeterminación que a nadie le conviene. Pero por otro lado veo a estos, digamos, jueces activistas, a estos pensadores liberales, a estos pensadores que creen fielmente en la garantía de los derechos humanos, en reducir brechas de desigualdad, en cortar precisamente barreras de acceso a la justicia, teniendo este concepto como algo más allá de la jurisdicción, decir, no, es que nuestra realidad de desigualdad económica, nuestra realidad de desigualdad social requiere un enfoque fuera de un respeto a un guión, digamos, pautado de normas y por tanto tenemos que darle vida a las constituciones, a los tratados conforme a nuestras realidades y maximizar esos derechos para beneficio de las personas. Hay quien dice, yo estaría de acuerdo, por ejemplo, con esta parte de que los derechos humanos son una precondición de la democracia y con eso podríamos desarrollar una serie de principios como simplemente la posibilidad de autodeterminarme como un ser humano, qué es lo que yo quiero, cuál es mi plan de vida y qué condiciones me da, en este caso, el Estado, que ya no es un Estado tan liberal, sino un Estado que tiene que contribuir más a una igualdad. Y por ahí hay un libro, un texto muy interesante del doctor Roberto Saba que dice, iguales o libres, ¿qué queremos ser? ¿No? Entonces ahí hay estas dicotomías, hay estas tensiones que yo por eso decía al principio de mi intervención que tendríamos que matizar. Creo yo, y muy a mi pesar, que seremos positivistas siempre. Venimos de ahí, venimos de esa forma y el pensamiento dominante en la región es este. Nuestros sistemas procesales, nuestros sistemas de adjudicación de derechos, nuestro desarrollo jurisprudencial reciente da cuenta de una evolución de esa dogmática jurídica, da cuenta de un acercamiento a una de las principales teorías críticas del formalismo jurídico, que es el realismo jurídico. En México acaba de pasar una corte, una sala de la corte durante aproximadamente 10 años, que fue lo que generó la 10ª época en materia de derecho familiar, cambió por completo el derecho de familia, con base en un principio crítico que es las teorías de género, que creo que es la teoría crítica más presente que tenemos ahora en el derecho y que ha, por supuesto, desmembrado una cantidad importante de ordenamientos jurídicos y de prácticas institucionales en beneficio de uno, dice una maestra, no de otro grupo, sino de la otra mitad de la población del mundo, que son las mujeres. Otro de los principios que desarrolló es precisamente el libre desarrollo de la personalidad y otro más, el principio en favor de las niñas, niños y adolescentes, el interés superior de niñas, niñas y adolescentes. Con base en esto, compañeras, compañeros, gente que nos escucha, la Corte Mexicana prácticamente hizo a un lado
la codificación tanto civil que se tenía en esta materia y procesal civil sobre esta materia, dando, en mi opinión, un acercamiento a un realismo jurídico, porque se dio cuenta que estas normas jurídicas, que estos procedimientos jurídicos no servían por un lado para garantizar derechos y por otro invisibilizaban una cantidad importante de realidades en mujeres, niñas, niños y adolescentes y en general de las personas que decidían tatuarse, que decidían ir a la escuela con el corte de cabello largo, etcétera. Y esto no es formalismo jurídico, esto no es positivismo jurídico. Y entonces estas teorías que se pelearon allá los franceses con los norteamericanos por el año de 1800, principios de 1900, hoy en día, a través de lo que se conoce como el pospositivismo jurídico o por algunos llamados como el neoconstitucionalismo, empiezan a matizar estas tensiones y empiezan a retroalimentarse de una manera, yo diría, subrepticia, pero de una manera mucho más constante, y que nos dan cuenta entonces que precisamente estas teorías críticas, esta forma de empezar a cuestionar estos estatus normativos, nos pueden permitir la realización de un mejor proyecto de vida, de un mejor plan de vida para todos. Entonces, decía yo, nacimos en esta región, somos positivistas, seremos creo que siempre positivistas, pero ya no estamos tan lejanos del realismo jurídico. La perspectiva de género es una realidad en México, al menos desde el punto de vista de los tribunales federales. Tenemos también una nueva doctrina completa del derecho de familia. En México se ha desagregado el derecho de familia del derecho civil, que históricamente ahí lo tuvimos. Se han desagregado derechos procesales de familia, es decir, se está generando otro tipo de derecho positivo, pero ya, digamos, muchísimo más consciente de la importancia de sus fines, de una manera mucho más axiológica que aquellas frías normas casi extraídas de codificaciones, por supuesto, que no obedecían necesariamente a nuestras realidades. Entonces, hay que mezclar, por ejemplo, el doctor Gargarella es un enemigo del test de proporcionalidad, es un enemigo del judicial review, dice, ¿por qué la corte tiene que decidir si una mujer puede abortar o no? Y cuando uno escucha eso, dice, bueno, porque las minorías no pueden estar representadas en la deliberación democrática. Sin embargo, por muy poco ortodoxas que puedan presentarse esas ideas en esta actualidad, donde los derechos humanos están siendo practicados y garantizados, digamos, por regla en los tribunales constitucionales, tienen que ser escuchadas, porque hay buenas razones para también respetar esa idea de la deliberación democrática, del poder reformador, de la participación ciudadana a través de las urnas, pero también hay muy buenas razones por las cuales no todo puede estar precisamente en ese tipo de participación de los problemas de todos, y dejarle a las altas cortes esta posibilidad de que puedan también decir las cosas que tengan que decir, aunque al final, en lo personal, y esto espero no escuche raro, aun cuando yo sea juez, sigo pensando que los tribunales están muy lejanos en la garantía de los derechos y por tanto se requiere estos nuevos consensos. Recomiendo un libro muy interesante de también sentidos maestros, el doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, la doctora Karina Anzola Vera y el doctor Francisco Valdés Ugalde, que hacen un estudio empírico de 3 países de la región, Uruguay, Ecuador y México, y se hacen una pregunta muy básica: ¿qué se requiere? ¿Qué necesitan hacer los estados para vivir los derechos humanos? Mejores presupuestos, mejores ombudsman, mejores fiscalías de la lucha de cuestiones de género. ¿Qué es realmente lo que el Estado tiene que hacer para que las personas vivan en mejores condiciones en este ideal que también están contenidos no solamente en las constituciones liberales de nuestras épocas, sino en los tratados internacionales? Y la pregunta me parece de lo más interesante. Ahí está el libro. Doy como le dicen ahora el adelanto, se responden a través de hacer estudios en estos 3 países diciendo, bueno, se requiere un gran acuerdo nacional, se requiere que todos estemos de acuerdo en qué país queremos vivir, qué es el derecho, qué es la Constitución y cómo verdaderamente son los objetivos de todos como nación, o cómo le damos vida a una Constitución, de tal suerte que esto no puede ser posible sin ver esa complejidad que está allá afuera y sin tratarla de entender a través de nuestra historia
de nuestros ancestros, de nuestras realidades, de nuestra pobreza, de nuestras posibilidades también, digamos, positivas que las hay, del derecho que sí funciona, de las instituciones que sí están funcionando y de lo que no, pues reconfigurarlo en una visión, como decía el doctor Estrada Mitchell, estructural. Recuerden, y a mí me gusta mucho esta idea, para ustedes que son juristas, que les gusta el derecho, que en 1930 el New Deal norteamericano, que es un parteaguas importante en la historia de Estados Unidos, calificó a los juristas de la época, a los realistas, como ingenieros sociales. Nuestras sociedades requieren de una comunión mucho más importante entre jueces, políticos, sociólogos, antropólogos, economistas, teoría política, etcétera, para generar una mejor ciudadanía que además se suba más fácil a un derecho que hoy por hoy está muy tensionado con la realidad social, derivado de un sinnúmero de situaciones que el tiempo no nos daría para ir enunciando, y que por tanto yo los invito a que sigamos platicando sobre teorías críticas y podamos ir construyendo una filosofía del derecho para Latinoamérica, y como región y como países, bueno, podamos tener mejores posibilidades para todas y para todos. Un gusto, doctor, estar nuevamente aquí con ustedes. El gusto es todo nuestro, magistrado. Y lo que decían al principio ustedes dos, ¿no? El pluralismo jurídico, es decir, entender que nuestras constituciones exigen favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia, buscando esa protección donde esté, no necesariamente en la cúspide de la pirámide, ¿no? Al contrario, hay que empezar a ver el derecho en términos mucho más horizontales y buscar esa solución más pro persona, más pro dignitate, ahí donde se encuentre. Ayer me enteré con mucho gozo, por cierto, de que la Premio Nobel de la Paz 1992, la doctora Rigoberta Menchú, es ahora profesora de esta materia en la Universidad Nacional de México. Creo que es una gran noticia porque las chicas, los chicos que se acerquen a los fenómenos jurídicos podrán hacerlos desde una perspectiva mucho más plural. Ojalá crezca ese magisterio, como ojalá crezca el de ustedes dos y el de tantos otros que están preocupados por el pluralismo horizontal de las fuentes y la complejización de los fenómenos sociales a la hora de su transminación a lo jurídico. Tenemos varias preguntas. José Luis Alcántar, que es un brillante psicólogo forense, nos dice que se ha encontrado con gusto que se regresa a la visión de la persona como ser social, como persona y ente de actuación histórico-temporal y persona frente a las leyes con una base de entendimiento de los derechos humanos. Si me permiten, leo 3 de las 8 preguntas que tenemos, a ver si hay posibilidad de que tengamos una respuesta por parte de ustedes, digamos, en bloque. Carlos Martín Gutiérrez, un jurista muy destacado de nuestro país. ¿Cómo resuelve los conflictos entre la seguridad jurídica y la justicia? ¿Cómo resolver los conflictos entre la seguridad jurídica y la justicia cuando estamos inmersos en un formalismo jurídico positivista que impide, la mayoría de las veces, alcanzar la justicia? Veo que este problema abona al hartazgo de la sociedad, que al final de cuentas decide hacerse justicia por su propia mano. Esto también es abonado por el altísimo nivel de impunidad que existe en México. El 93% de los delitos cometidos en el país no son denunciados o las fiscalías no inician la investigación correspondiente, amén de que la gran mayoría de la población teme denunciar. Muy bien, Carlos. La profesora Patricia Villa, que yo digo que es el báculo de mi vejez, una estupenda alumna que ahora es mi maestra, muy querida. ¿Cuáles, en opinión de los ponentes, cuáles son los cambios necesarios en la formación jurídica para preparar a los abogados en la complejidad de lo jurídico? Y 2, más específicamente, el lugar de la formación cuantitativa en el gremio jurídico. Patricia está haciendo una interesantísima tesis doctoral en una de las universidades top, como dicen ahora los jóvenes de los Estados Unidos, respecto de la formación cuantitativa. Esto no lo pone ella, lo pongo yo, sobre la importancia de la estadística y de lo cuantitativo en la complejización de los fenómenos jurídicos. Bueno, si les parece, estas 3 que están bastante completas y complejas, y luego vamos con el resto. Adelante quien quiera de ustedes dos, doctores. ¿Quieres que empiece, mi querido Cuauhtémoc? Como gustes, maestro, tú me dices. Órale, empiezo. Pues sí, preguntas muy interesantes a don Carlos Martín Gutiérrez. Mira, yo tengo un problema grave con la justicia en el entendido que no me agrada como concepto. Pienso que es un gran truco de magia. Hace tiempo leí a Bátimo con un texto fabuloso que intituló como Adiós a la verdad. Y
donde hace una pues narrativa muy interesante de los problemas que tiene creer en conceptos tan absolutos que al final del día encubren lo que realmente está detrás, que son manifestaciones de poder y diferentes discursos hegemónicos e ideologías. Entonces, a mí se me antojaría también crear un texto que fuera Dios a la justicia. Ahora, entiendo la pregunta hacia dónde va en cuanto a lo que se denomina formalismo jurídico y positivismo. Ahí yo no soy tan pragmático porque si bien pienso como Cuauhtémoc que estamos inmersos y que vamos a estar mucho tiempo en esto que se denomina positivismo, el positivismo al final del día no quiere decir que excluya las teorías críticas. O sea, me gustaría dejar en claro que el positivismo no quiere decir que vamos a estar excluyendo teorías críticas. Hoy en día, los derechos humanos que bien ha relatado Cuauhtémoc y el doctor Rafael tienen incorporado teorías críticas. Si pensamos en teorías críticas como esta, lo que hemos tratado de plasmar en esta tarde de forma muy resumida, esta forma de identificar el discurso del otro, lo que por mucho tiempo fue negado, esta forma de incorporar al derecho áreas como sociología, psicología, psiquiatría, incluso como el compañero José Luis Alcántar, historia, están ya plasmadas. Si nosotros leemos los derechos humanos, pues incluso históricamente ustedes saben que emanan precisamente de la deconstrucción de todo un sistema jurídico que se tenía hasta ese entonces y que excluía lo axiológico. Entonces, esa parte me interesa mucho de destacarla, de que no son excluyentes en mi punto de vista. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Pues yo creo que se tienen que resolver incorporando todo lo que hemos narrado esta tarde, incorporando la filosofía, incorporando constantemente o creando constantemente estos espacios, pero a nivel, por ejemplo, de órganos jurisdiccionales, es una necesidad no ser replicantes, incluso como en la película de Blade Runner, sino constructores de la información, del conocimiento y seres reflexivos constantemente, ¿no? Y entonces esto permitirá que poco a poco la sociedad pueda creer más, no solamente por un acto de fe, sino que alcance a apreciar que el discurso jurídico y sobre todo la actitud de los jueces, de los fiscales, de los abogados, no es ensimismados, no es a través de un solipsismo jurídico, no es estar atrapados en una esfera, sino que hay un reconocimiento de todos estos gremios de que están atravesados por la cultura en la cual viven. Me parece que haciendo esto, poco a poco la sociedad va a tener más confianza en el derecho como tal y sobre todo en las personas que lo ponen en práctica. Y lo quiero hilar con lo que menciona doña Patricia Villa, de cuál es la opinión en el sentido de, pues, cuáles son los cambios en la formación jurídica. Desde hace muchos años yo me he peleado en los sitios en los que he estado peleando, metafóricamente hablando, en el sentido de que se tiene que incorporar al pensamiento jurídico, a la mente jurídica, hay que crear una teoría de la decisión jurídica que permita primero cuestionar desde dónde está siendo analizado el fenómeno jurídico. Es decir, creo que hay una primera pregunta que se tiene que hacer en los primeros semestres de la Facultad de Derecho y es saber desde dónde estoy observando al derecho, cuál es la línea, qué entiendo por el derecho. Foucault hace algún tiempo, un tiempo antes de morir, decía que la filosofía ayudaba a eso, a conocer lo que habíamos dado por cierto, para después cambiar las reglas del juego y para hacer algo distinto de lo que se es. Y me parece que esa es una base fundamental. Tenemos que en las primeras generaciones y en los primeros años, así como también en los procesos de capacitación para jueces, magistrados a nivel federal y local, incorporar este tipo de asignaturas que permitan saber que ese ser humano, insisto, está atravesado por todos estos fenómenos, que no está exento, que él mismo pertenece a este juego de poder y que conozca vía economía, vía sociología, vía psiquiatría, cuáles son las complejidades del mundo que le toca vivir y que después pueda analizar si ese marco que tenemos de derechos humanos permiten o no hacer algo con lo que está observando en calle, con las diferentes problemáticas. De manera muy rápida, esa sería una respuesta. ¿Complemento, doctor? Sí, yo me sumaría a las ideas de Oscar, diría algunas cosas muy sencillas. ¿Cómo rompemos este formalismo que aleja derecho y sociedad? Creo
Creo que estamos en ese proceso de alguna manera, sobre todo por altos tribunales, las más altas cortes de la región lo están haciendo, y tiene que ver también con lo que dice ahí la maestra Patricia que está con nosotros. Yo diría una cosa muy simple: tenemos que estar más conscientes de los rasgos que conforman nuestro pensamiento jurídico. Tenemos que volver a por qué, ahora sí que por qué somos como somos y cuáles son nuestras realidades. Yo ahí detonaría un primer ladrillo importantísimo, y eso lo vamos a obtener en la sociología jurídica, no en otra cosa. O sea, empezar a preguntarnos qué es lo que realmente está haciendo el derecho, y esto nos lleva a una situación ya muy jurídica que está pasando y que es herencia, podríamos decirlo así, del sistema interamericano, que es el análisis de casos a través de contextos. Pero para conocer los contextos necesitamos conocer realidades, y aquí me voy a meter una bronca tremenda con mi amigo Oscar, porque a él le gusta mucho cuestionar qué es la realidad desde el observador, el observado, etcétera. Ya es un tema más complejo, pero grosso modo diría eso: hay que ver contextos, y hay que usar la Constitución en un juego pragmático con leyes secundarias, pero sobre todo, bueno, la educación jurídica, la formación jurídica de los operadores es fundamental para que evitemos el divorcio entre derecho y sociedad. Y esto va muy también de la mano en lo que dice por ahí Patricia. Si es a lo que yo entiendo su pregunta, los estudios empíricos sobre aspectos cuantitativos para mí son el futuro inmediato, digamos, de la justicia en México. Es decir, cómo llegamos a esos contextos, cómo nos alimentamos de la realidad, pues a través de estudios empíricos en el caso del derecho, pero también a través de las ciencias. Es decir, hoy cada día estábamos viendo, por ejemplo, esta entrevista que yo veía de la doctora Magaloni, hablar de los litigios en materia ambiental, están alimentados de ciencia. Digamos, el realismo norteamericano siempre se ha alimentado de estadísticas, de datos empíricos, para conocer los contextos y para poder darle funcionalidad a las decisiones. Eso es conocer de alguna forma la realidad en la que actúa el operador, en la que están polulando las normas, o esto que también se llama en México como los derechos en acción, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Y por eso, a eso me refería en el sentido de que leer la Constitución o saberse un código de memoria no sirve para nada hoy en día si no estamos conscientes de que hay personas, mujeres, niñas, personas trans, personas de la comunidad LGBT, etcétera, 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 que tenemos que visibilizar la existencia de grupos para entonces, sin perder este matiz de donde venimos, que es la seguridad jurídica, y que aparte en derechos humanos la seguridad jurídica es una palabra que siempre va a tener una tonalidad roja, ¿no? Como que, bueno, ¿de qué hablamos de seguridad cuando somos tan pobres y tan desiguales? Pero al final de cuentas yo waldronianamente también trataría de respetar, y a eso me refería con matizar, para no tener, digamos, unos péndulos tan extensos, y tratar de ir conformando nuestra propia teoría jurídica, nuestra propia realidad jurídica y nuestra forma propia de ir, decía Magaloni, una palabra que me encanta, pacificando los conflictos, porque al final de cuentas, y ahí yo me metería con la definición de justicia. Oscar sé que no le gusta, pero yo sí pienso, y esto también nos lo dice un gran maestro de filosofía del derecho en México, el doctor Rodolfo Vázquez, ¿no? Sí tenemos que partir de un objetivismo mínimo. Si bien sabemos la complejidad que es definir la justicia, bueno, pensemos en equidad. Sí tenemos que pensar en equidad, y sí tenemos que entender que mientras el derecho no esté operando a esos niveles, créanme, hoy en día en los condominios, en los parques, en las plazas, la gente está haciendo justicia por propia mano. O sea, el derecho está empezando a encontrar ya incluso digamos, en personas que han tenido acceso a la educación, derrotas importantes. No solamente estas favelas de las que hablaba Oscar, estos barrios pesados, sino otro tipo ya de grupos están tratando de no pensar en solucionar conflictos a través del derecho, sino en otras formas, dando pie a un derecho que no es el del Estado, y con las graves consecuencias que eso puede tener. Esos son los riesgos de no, repito, preguntarnos cosas desde lo más básico, para entonces poder decir por qué soy positivista o por qué no, y no tomar posiciones, en mi opinión, radicales que no benefician a los tiempos en los que estamos viviendo. Y finalmente hay otra pregunta que alcancé a ver sobre derecho de familia. Hay que, para llegar a todo esto, no hablamos de la línea entre derecho y moral, que también es algo que polula, obviamente, entre los cuestionamientos de derechos humanos, y eso también es otra parte importante. Si nos falta más teoría crítica, más filosofía del derecho, nos falta otras herramientas para entonces sí poder entender el fenómeno jurídico y darle una funcionalidad a estos conflictos que hoy tenemos todos como sociedad.
Sin duda. Y qué bueno también que señalen ustedes con mucha claridad que estamos hablando de positivismos voluntaristas, que solo son una forma de positivismos. El realismo es un positivismo. Es más, ataca de frente a las visiones justnaturalistas. Simple y llanamente hay una crítica muy complejizante del valor casi exclusivo que el derecho liberal burgués le quiso dar a la ley codificada en el siglo XIX y sus coletazos del 900 y del siglo XXI, ¿no? Qué bueno que lo subrayan, porque de repente parecería que estamos haciendo teorías justnaturalistas que no necesariamente son compatibles con el pensamiento realista, crítico y complejizante de ustedes. Pregunta creo que muy pertinentemente Mónica Montes, ¿cómo entra el derecho internacional y los derechos humanos para una interpretación que se ha dado en llamar convencional? ¿Qué papel juega el derecho internacional? Mario Moisés Mancilla, que es un brillante estudiante ya de 5º año de la carrera, y grábense este nombre porque va a dar mucho que hablar, estoy seguro, y estoy muy orgulloso de él. ¿Se pueden aplicar las teorías críticas del derecho al análisis de la legislación vigente y obtener resultados positivos en el ámbito jurisdiccional? ¿Sienten que estas teorías críticas encuentran su límite al estar tratando con la libertad o el patrimonio de una persona y que preferirían irse por el camino seguro antes que innovar? Muy bien, Mario Moisés. Permítanme, ya me estoy peleando otra vez con el QR. Hay una pregunta de un brillante jurista y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, don Sergio Valls Esponda. Gracias por compartir espacios para la reflexión. Pregunta, don Sergio, hoy, mientras las necesidades jurídicas insatisfechas son abrumadoras, en la jurisdicción crecen los protagonismos y los falsos progresismos. ¿Cuál sería el principal consejo que le darían ustedes a la persona que presidirá la Corte en unos cuantos días? Si les parece, tenemos estos 3 en bloque para hacia el final de esta sesión hablar de las otras 3 preguntas. Adelante, doctores. ¿Quieres que de nuevo empiece, mi querido Cuauhtémoc? Como gustes, Oscar. Tú para que descanses el habla. A la compañera, bueno, son preguntas, no podía esperar menos de este conversatorio, porque son preguntas críticas. Son preguntas que reflejan una necesidad. Quiero jugarle un poco al intérprete, al lector, desde dónde están siendo construidas estas preguntas, indudablemente que es desde el abordaje crítico y filosófico y epistemológico que tienen ustedes. Y eso es en verdad gratificante. Al menos siempre se agradece esta parte del cuestionar. Empezaría por la última. ¿Qué consejo yo podría dar? A veces es difícil el establecerse desde la altura, como decir, yo tengo la solución y yo tengo que dar un... No, bueno, pero le entro a este debate tan lindo que estamos teniendo esta tarde. Yo lo que podría decir a aquella persona que pueda posicionarse como presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es lo que se espera desde el ámbito de la crítica, y es que pueda tener esa visión de tener jueces y magistrados que puedan pensar su presente, que puedan ser analíticos, que poco a poco se pueda reestructurar en buena medida la forma de enseñanza del derecho, en este caso al interior de lo que implica la judicatura federal, como este máximo tribunal que poco a poco se convierte en un tribunal constitucional, pero que emana pues un posicionamiento fuerte. En ese sentido, a mí me gustaría que los planes de estudio, los planes educativos, que en buena parte hubo una buena iniciativa cuando estaba el doctor Rafael ahí en el instituto de poder acompañar, al menos cuando yo también estaba en el consejo, en el ámbito laboral, hacer una mezcla muy interesante entre lo que implica el conocimiento jurídico, la parte dura, pero con un complemento muy fuerte de lo que hemos reiterado esta tarde, que es el juez, el magistrado, y en este caso la Suprema Corte no pueden estar exentos de analizar
cuál es la realidad del medio jurídico que se tiene en México. Las importaciones a veces nos han traído resultados bastante complicados. Hace algunas semanas tuve la fortuna de traer a Zaffaroni para una trilogía de conversatorios en la UNAM, donde también participó Cuauhtémoc, y él hacía desde el ámbito penal esta reflexión del peligro de importar teorías, en ese caso por lo general alemanas, sin que se analizara cuál era el contexto político, jurídico, social de esas propias teorías en Alemania. Y me parece que mientras nosotros no podamos conocer desde dónde son construidas, mientras no tengamos esas asignaturas que he repetido hasta el cansancio esta tarde, como filosofía, epistemología, sociología, antropología, que nos permitan desmembrar dónde miraban, quiénes eran los sujetos o el colectivo que crearon las mismas y analizar si son acordes a las problemáticas nacionales, pues habrá grandes problemas. Y eso creo que es un punto transversal a estas preguntas que de manera bastante interesante nos han planteado. No hay soluciones únicas, no me atrevería a decir este es el consejo, esta es la solución, pero sí me parece que hay aspectos que son muy importantes porque ha sido también muy reiterado por parte de ustedes este divorcio, en palabras de Cuauhtémoc, entre lo que implica la sociedad y el derecho. Y hay una falta de legitimidad, todas las encuestas nos lo demuestran, no se cree en el papel del juez, del magistrado, del abogado, del derecho en general como una vía para poder solucionar conflictos. Hace mucha falta ese tipo de aspectos. ¿Cómo entra el derecho internacional y los derechos humanos para una implementación que se ha llamado convencional? Pues recuérdenlo, también lo decía hace unos minutos Cuauhtémoc, que llegó tarde esta reforma, pues sí, llegó en el 2011, mientras que otros países con posterioridad a la Declaración Universal en el 48 y otros incluso de manera previa, al finalizar la Segunda Guerra Mundial en el 45, con estos famosísimos juicios de Nuremberg, que me imagino que todos ustedes conocen, empezaron a implementar diferentes mecanismos para poder analizar políticamente cuáles eran los otros sistemas jurídicos que todavía estaban vigentes en el espacio internacional. Y se hicieron cuestiones muy interesantes, por ejemplo, la de Pinochet, cuando trató de hacer este dictador chileno, cuando trató de hacer unas leyes de amnistía para poder proteger a sus compinches, el derecho internacional ya con base en el concepto de dignidad humana, filosóficamente hablando, como esa parte inherente, pero sobre todo apuntalando ciertos derechos mínimos para poder creer en este ser humano que desde la Ilustración se vino desarrollando como libre, autónomo, pues las echaron abajo. Entonces, este derecho internacional es una muestra muy interesante, no quiere decir que sea la panacea, ni tampoco que sea como Fukuyama el fin de la historia, sino que es una base para poder solventar y cuestionar constantemente qué es lo que los diferentes estados están haciendo, ¿no? Lo que ocurre hoy en Perú es digno de hacer un análisis de una charla, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió con este denominado golpe de Estado? Realmente qué aspectos hay detrás. Hay complicaciones internacionales, por ejemplo, con Chile también, con este presidente de izquierda que trató de hacer un movimiento muy interesante de reconstituir y de construir fenómenos e instituciones que están ya vetustas, pero que paradójicamente no tienen una respuesta por parte de la población. Hay bloqueos, hay una polarización de lo que implica la sociedad en muchos grados. Y me parece que eso en buena medida está mucho por lo que ocurre en medios de comunicación, que eso también es importante determinarlo. Se llega a conclusiones muy precipitadas y lamentablemente los propios juristas, nosotros, caemos a veces en esa inercia de llegar a aseveraciones sin que podamos adentrarnos en cuáles son los fenómenos que están detrás. Entonces, el derecho internacional a mí me parece que en muchos de los sectores es una base muy respetable, es una base que tenemos que cuidar para cualquier tipo e intento de contramovimiento, que principalmente está dado por un sistema económico que constantemente nos invita al consumo y poco a la reflexión. Entonces, me parece que desde mi perspectiva sería eso. Sí, complementaré también con algo, espero, muy puntual.
¿Cómo podríamos a través de estas teorías críticas cuestionar nuestro derecho, palabras más, palabras menos? En derecho penal podríamos empezar por leer criminalizar la pobreza, ¿no? Es decir, lo decía Zaffaroni también en estos foros, en este país ser pobre tiene una alta posibilidad de que esa persona algún día tenga un problema con la justicia penal. En materia civil, ya lo dije yo, hemos entendido que el derecho de familia no es un derecho dispositivo, lo hemos escindido a un código de familia, tenemos un nuevo derecho de familia en México que no está en casi ningún texto y está formulado a través, en este caso, de jurisprudencia, de interpretación por principios, yo diría de realismo jurídico, de sociología jurídica inmersa, ahí está otro gran ejemplo. En materia de derecho privado tenemos esta famosa aportación de la Corte Mexicana de la Usura, y de la mano de ese criterio que está sentado en el artículo 21 de la Convención Americana, el evitar el abuso del hombre por el hombre, muchos tribunales civiles de este país han estado poniendo énfasis en las relaciones simplemente de comercio, de préstamo de dinero, pagarés, en cuanto a qué tipo de interés se fijan. Es un tema que está dando, por supuesto, realidad hoy en día a nuestros criterios, los contratos de adhesión, es decir, estos contratos que todos hacemos con aseguradoras, sí, cuando compramos un seguro para un vehículo, un seguro de gastos médicos, con bancos también se están presentando la visibilización de asimetrías entre entes poderosos y particulares. En el derecho del trabajo, olvídense, ahí hay una corriente fuertísima. Oscar y yo hemos estado participando en algunos temas ahí a través de la Escuela Federal de Formación Judicial y bueno, yo le tengo mucha fe a lo que se está haciendo en materia de capacitación de operadores. Ahí hay un principio maravilloso que hoy está teniendo otras dimensiones que no las ha tenido incluso en la historia de Latinoamérica, el derecho del trabajo, que es la primacía de la realidad, y ahí hay mucho que estudiar, mucho que trabajar a través también de nuevas expectativas sobre razonamiento probatorio. Y bueno, el derecho constitucional que practicamos está de la mano del derecho internacional de los derechos humanos. Para entender el derecho internacional de los derechos humanos tendremos que ir a la posguerra, porque surge esta idea de las Naciones Unidas, la primera constitución que empieza a dialogar con la declaración que es la de Portugal, luego la constitución española, luego vienen los países ya más de la región. El sistema interamericano pone una premisa fundamental. En materia de derechos humanos no hay países soberanos. La idea